Bueno, buenos días, jóvenes. Mucho gusto. Sean bienvenidos a su clínica de Derecho Notarial, días domingo, sección A, ¿verdad? Eh, Espero que hayan tenido un buen descanso. Ahorita tenemos, de conformidad con el calendario, eh, creo que aquí ya no tenemos descanso. Vamos a ver, tenemos hoy es 16, tenemos 22 y 20, no, 23 y 30 tenemos, sí. Creo que el 30 vamos a tener clases. Entonces ya no paramos a partir de ahorita y empieza su contenido junto con la clase anterior del primer parcial. Hoy, siempre motivándolos para que continúen con su estudio, los que ya van en noveno semestre a punto de entrar al décimo y los que van del séptimo al octavo, con toda la alegría y con toda la tranquilidad del mundo del enviaje. Para que todo les salga muy bien. El día de ayer les enviaron el link de asistencia. Está habilitada las horas que estableció ahí Rodrigo. Yo no había entendido por qué lo había hecho un día antes, ya me explicó él por qué lo hizo y me parece muy lógica su respuesta y por lo tanto quedará así. Fíjense, jóvenes, de que me pasaron un listado de alumnos de la sección A. Se la voy a hacer llegar a Rodrigo para que se lo transmita a ustedes. Ese es el listado que el día de hoy se encuentra inscrito en esta sección. Si por alguna razón su nombre no aparece, por favor, acuda con el licenciado allá al bufete popular, con el licenciado Freddy Miranda, quien la podrá atender adecuadamente. Ya el día de hoy, pues ya soy yo el administrador del Zoom, ya no tendremos los problemas que tuvimos la última clase. Entonces, con base a lo anteriormente manifestado y diligencias propias, empezamos la clase. Nada, son mentiras. Hoy vamos a tocar un tema bien bonito. Se llama la historia del derecho notarial. Miren, ustedes en Derecho 1, ustedes miran parte bueno, ya lo digo, parte de la historia del derecho notarial. Lo que sucede con los distintos autores, como Esmery Muñoz, Ricardo Alvarado y todos los que han escrito, es que realmente al copiar de copias se va perdiendo la información. Y entonces es un error que hemos cometido muchos notarios aquí en Guatemala. Y yo les vengo a contar de una historia un poquito distinta, pero que es la más cercana a la realidad histórica de los hechos. Hay que entender, jóvenes, que el estudio del derecho notarial, o una de las discusiones que se tienen hoy en día del derecho notarial, discusiones legales en ámbitos notariales, es ¿qué empezó de primero? ¿El notario o el estudio del derecho notarial? Y la línea más cercana a esta discusión es que primero empezó el trabajo del notario y luego fue regularizar. Es decir, primero se creó el oficio y luego se creó el estudio del oficio. Como sucede con el carpintero, como sucede con el albañil, lo mismo. Primero se crea la función y después el estudio. Lo mismo sucede con el notario, por eso es que el notario es un oficio. Es decir, no es una profesión, aunque obviamente sí lo es, pero más que una profesión es un oficio, es decir, es un quehacer real. En ese orden de ideas, voy a compartir mi pantalla para hablar de, de la historia del derecho notarial y así podamos tener todos esta idea. Miren pues, voy a compartir la pantalla. Compartir. Muy bien. Miren pues, jóvenes.
Introducción al estudio del derecho notarial. Antecedentes. El primer antecedente que tenemos del derecho notarial es la pintura rupestre. Es decir, cuando el ser humano por primera vez intenta dejar plasmado sus sentimientos, su entorno, hechos que marcaron su vida social, empieza a tener la idea general de querer dejar plasmado esos dibujos para muchas generaciones. No, hombre, no puede ser. A ver. Ah, sí, aquí. Es que morir, puros güiros, puros güeros. Pues sí, el ser humano intenta, en la medida de sus posibilidades, dejar esa imagen plasmada para las futuras generaciones. Y es decir, yo quiero que que cuando entremos a la cueva y miremos aún cómo cazábamos, yo le pueda explicar a mis hijos qué sucedía. Eso es lo que pasa. O cuando vino un visitante, cómo fue que lo recibimos, o cómo se debe hacer un rito, porque en ese momento no existe la escritura. Es una llamada diciendo, hey, nosotros estuvimos aquí, recuerden que estuvimos aquí. Ese es el primer antecedente del derecho notarial, el querer dejar plasmado algo a la posterioridad. Es decir, hoy en día, cuando usted otorga una escritura pública, así haya sido en 1821 o haya sido en el año 2022, si usted va al Archivo General de Protocolos y solicita un historial completo de una finca y ve el historial completo de una finca, aparece en el nombre de todos los notarios que participaron ahí. Y tal vez la escritura se hizo en 1945. No importa, porque su nombre y su ejercicio notarial queda a la posterioridad. Por eso es que usted se vuelve inmortal cuando se vuelve notario. Jamás va a poder morir, porque parte de su esencia queda contenido en el instrumento público. De ahí la importancia del derecho notarial. No es solo una clase más, es esencial, es un oficio. Los primeros humanos, entonces, al no ser personas sedentarias, están en constante movimiento, empiezan a migrar, pero necesitan comunicarse entre cada pueblo y organización que van dejando. ¿Sí? Y esa comunicación debe ser susceptible de ser entendida por todos los que pertenecen al mismo núcleo social. En este caso se da la primera práctica de entrega de regalos, es decir, si un rey de una tribu quiere informarle a otro rey de otra tribu algo que específicamente quiere que el rey sepa o el jefe sepa, le manda el mensaje y con el mensaje se acompaña un regalo único y personal para entender que sí era de él el que se lo estaba enviando. Luego pasamos a la escritura, que es sin lugar a dudas el, el avance evolucionado más grande que se tiene por el ser humano, porque definitivamente sin la escritura no podríamos tener conocimiento de ninguno de los avances que hoy tenemos. No fue la rueda, no fue el fuego, es discutible ese punto. Para mí es la escritura. Con la escritura, los dibujos empiezan a adquirir sentido y los mensajes entonces empiezan a ser trasladados de una forma eficaz y confidencial, pero tenían el mismo problema. La escritura no es para todos y que no se tenía la certeza que efectivamente fue dictado por la persona que se decía que era. Es decir, aunque supiéramos escribir, no podíamos determinar, hey, este mensaje lo hice yo, porque le faltaba certeza y seguridad jurídica del documento. Entonces, el primer problema que tenemos hasta el día de hoy es que la escritura aún no es para todos. Pero hoy todos sabemos leer y escribir, no es cierto. No es cierto. El 33% de la población de Guatemala no sabe leer ni escribir. Es un porcentaje altísimo. Es decir, de cada 10 guatemaltecos, 3
no saben leer y escribir. Si usted multiplica eso o lo divide entre los 17 millones, se va a dar cuenta que existen muchísimas personas que no saben leer y escribir. Entonces no es para todos. No es para todos. Analicemos el primer problema. El primer problema es de que la escritura no es para todos. Es porque los que tenían ese conocimiento en su mayoría eran personas de poder reinante y la religión. Hay que entender que en el principio de la escritura solo dos personas podían escribir. El sector reinante, es decir, los reyes, la parte alta de la sociedad y la religión. El primer lugar histórico en el que queda plasmado un contrato de compraventa, que realmente es una promesa, es en Mesopotamia, en una tablilla de barro donde ante el regidor del pueblo se promete la entrega de 3 vacas antes de 60 días para el dios Baal. Ese es el primer antecedente de un contrato, que es un contrato religioso de promesa, porque el que sabía escribir era un regidor. Y se ofrecen 3 vacas al dios Baal. Y es el primer antecedente histórico que tenemos de un contrato. En Egipto incluso tenían un dios que los guiaba y protegía, que era Tot, el dios de los escribas. Fueron estos escribas religiosos los que dejaron plasmados las historias, los mitos, el quehacer del pueblo egipcio. Hace poquito aquí en Guatemala vino una representación de la tumba de Tutankamón. Estuve en escala, creo. Y esos jeroglíficos, esas pinturas que se representaban, es precisamente situaciones religiosas, pero que están escritas en un lenguaje que es entendible, pero es eminentemente religioso. En el Egipto también se empieza a llevar un registro contable y un registro de hechos y actos. Podrían llamarse jurídicos entre particulares, pero el problema sigue siendo el mismo. Un escriba redactaba el documento y era el sacerdote que por medio de ritos que le hacía el documento, daba la validez y la legalidad de los mismos. Es decir, en este momento de la historia no existe una persona que conjugara la creación y la certeza de los documentos. No existía. En esa época, el que creaba los documentos y el que le daba la certeza a los documentos eran dos personas distintas. Hoy no. En el derecho notarial actual, cuando usted legaliza un documento, usted lo redacta y usted mismo le da la fe pública notarial. Eso no existía en esa época. Además existía otro problema. Cada escriba tenía una forma única y especial de redactar. Es decir, cada documento era único. Y por lo tanto, si el documento quería ser demostrado en otro pueblo o lugar, no se podía porque las costumbres y formas de redacción eran distintas en cada templo. Si yo iba al templo de Tebas y ahí redactaba un documento, no podía ir al templo de Tot a entregarlo porque la redacción de los escribas era distinto. No había una unificación. En este momento de la historia, el derecho notarial está absolutamente perdido. No hay, no existe una persona para que crea el documento, una persona para que le dé fe al documento y una redacción distinta en cada uno de las formas de establecer actos y contratos y hechos. Estamos totalmente perdidos. Pero llegan los romanos. Estos romanos que eran expertos en el quehacer jurídico, es decir, el derecho romano y los propios romanos son expertos en unificar. Los romanos fueron los primeros que se dieron cuenta que si unificaban su imperio, el imperio podía durar más. La idea es genial, a tal grado que el día de hoy se sigue utilizando. Es decir, la uniformidad se sigue utilizando. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el estado de Guatemala, cada vez que entra un presidente se cambia el logotipo y durante 4 años se utiliza uno mismo y se intenta unificar que en todas las instituciones del estado se maneje un mismo tipo de papel y un mismo tipo de logo.
Eso es querer unificar. Por supuesto, aquí en Guatemala se cambia cada 4 años. En el gobierno de los Estados Unidos, el escudo presidencial sigue siendo el mismo desde Abraham Lincoln hasta la fecha, es decir, porque son personas más serias, es decir, nadie va a gastar dinero en estar cambiando sus logos cada 4 años. No es correcto, porque se busca proteger la figura y no tanto a la persona. Se da cuenta que es necesario unificar en todo su imperio las formas de redactar instrumentos. En este sentido, yo voy a destacar la figura de Ennio el Viejo, quien inventó una especie de escritura taquigráfica que estuvo uso en la antigua Roma. Es decir, la escritura taquigráfica existía en la antigua Roma y que servía a esos empleados públicos, esos funcionarios públicos romanos, a los que les llamaban los notari. Los notari eran esos funcionarios públicos romanos que se encargaban de aprender esa escritura taquigráfica y así poder redactar instrumentos públicos. Los mismos, una vez efectuados, eran revisados por un escriba, quien me llevaba a un jurisconsulto designado y este era quien lo legalizaba. Es decir, volvemos a tener el mismo problema. Ya unificamos la redacción en todos, pero de todos modos, la persona que efectuaba el instrumento público lo redactaba, lo pasaba a un revisor, este revisor lo leía y después este ya lo pasaba con el mero jefe y este era el que legalizaba. Habían 3 pasos para legalizar los documentos, porque el creador y el fedante eran personas distintas. Ennio tenía un problema. Ennio no lograba que todos los taquígrafos del reino, todos los notarios, unificaran sus criterios. Le costaba demasiado por la extensión del terreno. Roma era un imperio enorme. Pero llegó Marco Tulio Tirón y su amigo y mentor Marco Tulio Cicerón. ¿Sí? Y ellos crean algo que se llama notas tironianas. Y en estas notas tironianas, compilan todos los segmentos tipográficos y los unifica para todo el imperio. Aquí se crea una norma. Las notas tironianas obligan a que todos los funcionarios públicos, los notarios, tengan que aprenderse esas reglas y establecerlas para todo el imperio. Ahí no, ya no preguntaron, ahí me dijeron, ah, no, si usted quiere ser notario, usted de primero tiene que aprenderse las notas tironianas. Estamos hablando de personas que vieron más allá y entendieron la importancia del quehacer notarial. Es decir, lo que nosotros como notarios hacemos en la sociedad no solo es hacer una legalización de firma, no solo es hacer una compraventa, no, nosotros manejamos las relaciones sociales del comercio de una sociedad, es que esa es su importancia. Cuando usted efectúa una compraventa en una escritura pública, se está trasladando un bien inmueble de una persona a otra. Se está trasladando la propiedad y a cambio de eso se está recibiendo dinero. Entonces el notario debe de entender la responsabilidad y usted como estudiante debe de entender por qué está estudiando esto. No lo estudia solo por, yo voy a ser notario. No, lo estudia porque es un oficio, porque esto le puede dar de comer. Y sé que hay algunos acá que no les gusta el derecho notarial y nunca van a ser notarios, pero hay otros que sí. Como hay algunos que les gusta derecho penal y a otros derecho civil, a otros derecho mercantil, a otros derecho constitucional. Pero esta profesión, jóvenes, que usted van a dar porque a usted le dan un grado académico y 2 títulos profesionales. El grado académico es el de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y le dan 2 títulos, el de abogado y el de notario. Y usted es notario. Ejerza esta profesión a tal grado que siempre se sienta orgulloso de haberlo hecho. El segundo problema que hablamos de la escritura, la falta de certeza.
En este punto aún no existe una persona que pueda unificar la creación y federancia de los documentos. Hasta este momento, el creador del instrumento público no podía dar fe de lo acontecido ahí. Es decir, yo, notario, tengo que hacer el instrumento público, pero yo solo lo hago. Ya no es mi responsabilidad, para eso se lo paso a alguien más, para que se lo revise y entonces ya el que da la fe sea otro. Entonces el notario cayó en una situación bien práctica, porque realmente nosotros como notarios solo creábamos el instrumento público, era otro el responsable del contenido del mismo, yo no. No es su problema, yo me lo redacté, si quiere que lo firme, si no, no. Si me lo quiere corregir, me lo corrige, si no, no. Entonces, en esa rama es relativamente fácil ejercer el derecho notarial, pero científicamente estábamos acabados. Es decir, no existía un estudio como tal, porque no éramos unos científicos del derecho, porque como no éramos responsables del contenido, entonces a nosotros nos decían, mire, se va a hacer esa compraventa de bien inmueble, hágala. Y a mí no me interesaba cómo era la compraventa. Yo ya tenía mi nota tironiana, copiaba cómo se hacía la nota tironiana. Tome, revísenla, perfecto, consiguen los datos, sí, mándeselo al otro para que lo firme y se acabó. El notario no hacía nada. No necesitábamos entender el derecho. Ni siquiera éramos responsables del contenido del instrumento. Maravilla de las maravillas, pensaban ellos. Pero aparece la escuela de Bolonia. Jóvenes, estamos en el año 1220. Del año 1220 al año 1250 se crea la Escuela de Bolonia. La Escuela de Bolonia es el primer centro de estudio universitario científico como tal. Es decir, en esta Escuela de Bolonia, en esta escuela boloniesa, aquí se estudia científicamente los oficios que después nos van a dar vida a todos. Aquí se inicia los antecedentes históricos de la mayoría de materias que hoy nos regulan. Arquitectura, ingeniería, mecánica, lo que usted quiera. Porque ellos no amagaban, esos no amagaban para estudiar. Obviamente estas personas que quedan en la escuela de Bolonia son personas que tienen muchísimo dinero, un estatus altísimo. Pero ya empiezan a entender la importancia. La escuela de Bolonia y la nueva recepción del derecho romano. Y por fin nace la primera escuela del derecho notarial en el año 1228, gracias a un jurisconsulto de nombre Raniero de Perugia, con su famosísimo Ars Notariae, el arte de la notaría. Y por primera vez, los que se quieren dedicar al arte de la escritura de los documentos legales. Y sí quiero subrayar esa parte, el arte de la escritura de los derechos de los documentos legales. Porque cuando usted efectúa una legalización de documento, cuando usted firma una escritura pública, usted está creando arte. Lo que sucede es que en Guatemala lo matamos. En Guatemala matamos el arte del derecho notarial. ¿Por qué? Porque si usted no redacta como yo le enseño en la clase, entonces está mal. No sirve. Si yo no redacto como quiere el registrador general de la propiedad, entonces está malo. No sirve. Y se nos olvidó que el derecho notarial es arte de la escritura de documentos legales. Tiene su forma, su redacción, su lenguaje. Y hoy la hemos ido matando poco a poco. Licenciado, hasta ahora quieren regular dónde se colocan los timbres. ¡A la gran! Si ya llegamos al colmo de decir, si no está colocado de este lado es incorrecto, matamos el derecho notarial. ¿Y eso por qué? Porque no entienden qué es el derecho notarial. Es el arte de la escritura de documentos legales. Y por primera vez tiene lugar una ciencia del estudio del derecho. Se aplica entonces el conocimiento del derecho a la escritura.
Es decir, estudio la compraventa civil y redacto el instrumento público, porque entiendo qué es la compraventa y entonces puedo entender qué es la escritura. Miren lo que acaba de suceder acá. Por primera vez, una persona, un profesional, se vuelve perito del derecho y no simple redactor, como los notarios. Ya sabe y ya conoce la responsabilidad de escribir estos documentos legales. Los jurisconsultos europeos ya no ven en el derecho canónico la respuesta a todo. El derecho canónico, el derecho romano, el derecho canónico, hay que entenderlo precisamente como la unificación más grande que existió de criterios en el mundo. Es decir, hoy, que es el día de la Divina Misericordia, los que somos católicos, hoy la misa que celebre en mi parroquia, aquí a 3 cuadras, y la iglesia allá en Roma, celebra exactamente la misma misa. Es el arte supremo de la unificación, porque el derecho canónico así lo da, pero el derecho canónico es cerrado. O se es pecador o no se es pecador. O estás conmigo o estás en contra mía. Y por primera vez en esta escuela boloñesa, de Bolonia, perdón, boloñesa bastante, ¿verdad? Escuela de Bolonia, se estudia el derecho junto con el derecho notarial. Por lo tanto, el estudio de los libros del derecho romano toma un carácter importante para la relación contractual y nace una obra maestra, la Summa Artis Notariae, que es el primer libro científico notarial, pues da en 89 títulos tiene el libro, la redacción de la norma. Y aún la mejora él. Él decide que su libro no es lo suficientemente bueno y crea un segundo libro que se llama Aurora. Y en su primera parte del libro Aurora, él escribe esto, que es un poema al derecho notarial. Se los leo. Mi papel ciertamente en este trabajo se asemeja al del agricultor respecto del árbol, porque ni el que planta ni el que riega sabe algo, solo Dios es quien vigoriza las plantas. Con todo, es cierto que fui joven y casi ya soy viejo. Durante toda mi vida escudriñé los misterios del arte notarial, ayudado de la divina gracia, leyendo, reflexionando y practicando sin descanso este ejercicio. Mis manos examinaron en prolongadas y continuas prácticas este arte, adquiriendo firmes pruebas de su importancia, tanto oyendo a otros como palpando y viendo sus resultados. Primeramente redacté la suma. Luego, tras muchos años de práctica, adicioné el presente aparato. Finalmente, deben estar de acuerdo los nombres con las cosas. Este libro se llama con acierto Aurora, a causa de su especial resultado y finalidad, ya que disipa las sombras de la ignorancia nocturna en el arte notarial y los esplendores de su luz meridiana abren amplios horizontes doctrinales a los que se consagran a su estudio desde un principio. La aurora, al separar los tiempos, disipa las tinieblas y sonrosada anuncia los gratos resplandores de la luz. Él entendió qué era lo que estaba haciendo. Se los pongo acá para que entiendan el amor que deben de poner a esta materia. Aquí no vamos a aprender solo a redactar, vamos a aprender a entender la importancia de un oficio. Me quedo con esa última frase. La aurora, al separar los tiempos, disipa las tinieblas y sonrosada anuncia los gratos resplandores de la luz, del conocimiento del derecho notarial. Hoy esto lo deberíamos de colocar en cada esquina del Registro General de la Propiedad para que no se nos olvide. El registro mercantil, de la Policía Nacional Civil, de todos lados, para que no se nos olvide que el notario no es cualquier cosa, que el notario es un profesional del derecho. Hoy yo le enseño derecho notarial, tal vez usted ame más el ser abogado, yo lo sé. No importa qué rama le guste,
pero ámela y disfrútela, entiéndala y enamórese de esta profesión. El ser abogado y notario es lo mejor que le puede pasar a usted en su vida. Gradúese entonces lo más pronto y lo más rápido que usted pueda. Ahora bien, con esta influencia italiana, los españoles por primera vez, y tengo que hablarte del derecho español, porque al fin y al cabo nosotros somos parte de esa cultura legal española que hoy en día aún nos acaricia y aún quedan bastantes vestigios españoles en la legislación guatemalteca, a tal grado de que si usted lee la Constitución española y lee la Constitución guatemalteca, se va a dar cuenta de que existen notorias igualdades, o sea, ni siquiera tuvieron la intención de ocultar los cambios del copy-paste ya en aquella época, estamos hablando de 1984. Solo que no podían colocar, y el rey, eso fue lo único que quitaron, creo yo. Es terrible, jóvenes. O sea, no piensen ustedes que el copiar y pegar es de ahorita, no. Una crítica a la Constitución Política de la República de Guatemala, que es una constitución bastante avanzada para su época, es que tiene grandes partes copiadas de la Constitución española. Grandes, no chiquitas, grandes, grandes. Entonces, hay que entender por qué vamos a hablar un poquito de los españoles en estos momentos. Con la influencia italiana, los españoles por primera vez ponen como requisito para que sus notarios pudieran ejercer en todos sus reinos el ser instruido en letras y en artes legales. Es decir, no solo basta con que sepas escribir, no solo basta con que sepas ortografía y gramática, necesitamos que estudies leyes, porque las leyes y la escritura de los documentos legales van de la mano y nunca más se volvieron a separar. Por primera vez se crea un papel especial para redactar estos instrumentos llamada protocolo. Miren los avances que hemos tenido. De pergaminos que se les hacían oraciones para que sean legalizadas, hoy a estos notarios se les va a dar un papel especial para que solo en ese papel especial puedan redactar sus instrumentos públicos. Es el protocolo. Las hojas selladas de papel especial para protocolo que hoy redactamos nosotros en escrituras públicas, que ustedes han tenido alguna vez a la vista, es un papel que se creó específicamente para que los notarios lo utilizaran. No para que lo utilizara Juan, Pedro, Luis, Mónica, no. Para que lo utilizara el notario. De ahí que nosotros no seamos propietarios del protocolo, sino únicamente posesionarios del mismo. Nosotros salvaguardamos ese protocolo, pero el protocolo tampoco es del notario. El protocolo es del Estado de Guatemala. Porque es un papel tan especial y tan único que no se puede simplemente desperdiciar. Y los franceses en su revolución crean una normativa específica para los notarios, que es adoptada por España y nace el notariado latino como lo conocemos. Cuando los franceses crean su revolución francesa y nace la revolución francesa, no solo piensan en la famosísima libertad, igualdad y fraternidad, no, estudian el por qué esa libertad, el por qué esa igualdad y el por qué esa fraternidad. Y se dan cuenta que en la sociedad deben de compensarse las tres cosas, ¿sí? Se hacen las leyes, los doctores, los arquitectos, y todos debemos de mantener un orden legal. El derecho aquí toma toda su importancia, por eso se le llama el siglo de la luz.
porque por primera vez el brío del conocimiento científico va a sopesar sobre las creencias religiosas y sobre las creencias esotéricas que existen. Es únicamente el conocimiento científico lo que nos da la libertad. En pocas palabras. Ya fue a ver Mario Bros. Si usted fue a ver Mario Bros. Y usted vive cantando pitches, 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 igual que yo todo el día, se va a dar cuenta de una situación importante. Hoy por hoy se viven dos vertientes sobre esta película. Una vertiente que dice que Mario Bros. Es una película no inclusiva y otra corriente que dice que no tiene nada que ver una cosa con otra. Y ambos tienen la razón. La libertad creada por eh, los franceses establece que tu idea es tan importante como la mía. Y lo que no se permite es la imposición de ideas una sobre la otra. Es decir, si yo te digo, yo no estoy de acuerdo con el aborto, es mi idea, mi concepto y mi precepto. Una persona puede decir, yo sí estoy a favor del aborto, es su idea y su concepto. Ni ella está equivocada, ni yo estoy equivocada. Y ella debe de respetar mi punto de vista y yo el de ella. Esa es la libertad suprema. Esa libertad suprema a los notarios no los es reducida, porque el notario solo puede hacer lo que la ley establece. Entonces yo como notario puedo hacer en una escritura de compraventa lo regulado por la norma legal. Es decir, en una compraventa yo no puedo hacer una compraventa de 2 kilos de cocaína, porque su objeto no es lícito. No porque no se pueda hacer, es obvio, si no, no existiría el contrabando. Pero, no es legal porque su objeto es ilícito. Por lo tanto, no lo puedo hacer. No puedo redactar ese instrumento público, porque la transacción yo no la puedo evitar como notario. El notariado latino nace con esta revolución francesa con sus características que ustedes ya estudiaron y que nosotros vamos a ver en la próxima clase. Pero hay que entender que por primera vez el que crea el instrumento público da fe del mismo y es responsable de su contenido, porque ahora ya tiene conocimiento científico del arte de escribir documentos legales. Así es como nace el notariado latino. En el chat dice, a ver, buenos días, licenciado Madrid, Sandra Petux, no han visto pitches, ¿por qué puso signo de interrogación? No sé. Sigamos. Si voy muy rápido me dice. Ah, no he visto Mario. Miren Mario, está buena la película. Ah, si quieren ver otra película que es muy, muy buena, está en Netflix, se llama Hambre, se llama. Qué buena película, joven. Qué buena película, qué buen mensaje. Tengo que admitir que los coreanos y tailandeses últimamente han sacado series y películas muy, muy, muy buenas. Muy buenas. Estoy enamorado, por cierto, de la abogada Woo. Qué mujer tan hermosa, por Dios santo. Bueno, eh, a las Américas en periodo de descubrimiento con don Cristóbal Colón a la cabeza, ahí se recuerdan ustedes que venía don Cristobalito en sus carabelas, se recuerdan ustedes en la Pinta, la Niña y la Santa María. Ahí venía don Cristóbal Colón. ¿Qué venía don Cristóbal Colón? Don Cristóbal Colón venía con dos situaciones bien importantes. Primero la religión, porque era su gran patrocinador, y la otra con la ley. Punto. Cristóbal Colón venía en un viaje de negocios, es decir, descubro América y lo que encuentre en América, pues es del rey, pero parte del concepto de que ahí tengamos, pues es
Es de Johnny Bravo, decía don Cristóbal Colón. ¿Por qué? Porque era mío, ¿eh? Yo lo conquisté. Entonces lo acompaña un escribano real que se llama Rodrigo de Escobedo. Rodrigo de Escobedo es el primer escribano que viene a América. Es el famoso que escribe ¿hoy qué? 9 de octubre, mi cumpleaños, hoy 12 de octubre del año del Señor de 1492. Hemos llegado a tierra. Me imagino que ustedes lo vieron en sociales cuando vieron por primera vez la redacción de la primera nota enviada por Rodrigo de Escobedo a España. Y si no, pues sería bueno que lo leyeran más, pero eso muy bien. Vamos a ver. ¿Qué dice tía? ¿Qué manda? Jaja. ¿Qué manda? Dice. Eh, pues bueno. Eh, ya en América conquistada, en los famosos reinos de las Indias, se menciona que para ser escribano de cámara, gobernación, cabildos públicos, ideales, minas y registros, sean examinados y obtengan el fiat y la notaría. A esto se denomina ley IIGES. No, y realmente ni siquiera se escribe así, se escribe así. Ley II. Me encanta porque esta ley II que aparece en todos los libros de Neri Muñoz, de Ricardo Alvarado, todos lo copiaron, pero no entienden que es la ley IIJ. La ley IIJ son compendios establecidos por el rey Carlos el Sabio, en el cual se establecían reglas y regulaciones conservadas de la propia normativa emitida por él. Es decir, miren, pues, el rey creaba normas y leyes. Esas leyes eran trasladadas por barcos a la Nueva España, que es el reino completo, la Nueva España, y en esta Nueva España, al venir a Guatemala, o al venir a México, que era realmente la primera escala que se tenía, en ese México, en México de Oro, en ese México de Oro, se volvían a redactar, y a cada redacción nueva se le daba un número. El número que tenía esta ley con respecto a eso era la ley IIJ. Ese es el número, pero no se llama ley II, no se llama. Se llama la ley IIJ, que es el número, en el cual se establecía las reglas y los principios para determinar la escribanía de cámaras, gobernación, cabildos públicos, reales, minas y registros. ¿Oyeron? Pan para su matar. Dice, buen día, Lee, que el documento no lo compartirá. No. ¿Quién es el escribano de gobierno? Hoy en Guatemala es una mujer la escribana de gobierno, creo que se llama, no sé, busquémosla. Todo lo que miren en esta situación es de carácter privado. Aquí a los cojones que usted. Vamos a ver, escribano del gobierno de Guatemala 2023. Vamos a ver si aquí está el nombre. No dice el nombre, pero podemos averiguar. La verdad no sé cómo se llama el escribano de gobierno. Sé que es una mujer, eso sí es lo único que sé. De hecho, tiene muchísimos años de ser una mujer
la escribana de gobierno, pero tal vez alguien nos lo puede decir ahí en el documento. Bueno, pero ¿cómo se llama? Lo voy a averiguar, la verdad no lo conozco. Ángela Elizabeth García Urrutia es la escribana actual en Guatemala. Muchísimas gracias, Fernando. Eh, Licenciado, ver también la serie de Tribunales de Menores. Sí, linda la serie esa, Jennifer. También estoy enamorado de el fiel ya está el concepto, sería solo elige. No, no, concepto de elige, no, Débora. Solo voy a volver a anotar el nombre aquí de la escribana de gobierno, se llama Ángela Elizabeth García Urrutia. Fernando Turcios, muchísimas gracias por su apoyo. ¿Qué es el Fiat? El Fiat era una patente de autorización gubernamental extendida para que una persona que se haya sometido a toda la normativa legal pueda ejercer el notariado. Eso es un Fiat, es una patente, es una patente. Si lo quieren ver hoy, nuestra patente si tuviera que adaptarse hoy ese nombre, sería nuestro título universitario. Ese sería nuestro Fiat. El Fiat ya está colegiado. No, fíjese Luis Cecilio González, que el ser colegiado es un requisito para ejercer todas las profesiones, es decir, no solo es para ser notario, el específicamente para ser notario es nuestro título. Y precisamente hubo un caso de Hendrix contra el Estado de Guatemala porque no se le daba a él la profesión de notario. O sea, tuvo el título, pero no podía ejercer el derecho notarial, incluso tenía número de colegiado. Lo que no podía era ejercer el derecho notarial. No era que se le negara a él el ser notario, ¿no? Él ya tenía su título y incluso su número de colegiado, pero no se le permitía ejercer. Él no puede ejercer el derecho notarial. Por supuesto que estamos hablando de Hendrix, que Hendrix es una persona que se dedica a eso, es decir, se dedica a demandar a estados y vive de esto. Es una persona que vive del derecho internacional, ha demandado a cualquier cantidad de estados por cualquier cantidad de cosas. Eso es su modo de vida. Desafortunadamente, la defensa que se tuvo del Estado de Guatemala para defender el derecho notarial se lo dieron a un constitucionalista, que puede ser todo lo bueno que ustedes quieran como constitucionalista, pero muy mal notario, porque el derecho notarial guatemalteco se debe de respetar. Pero bueno, cada quien va, dirían. Cada quien. Bueno, eh, son las 8:48, descansamos hasta las 9 en punto y entramos con la historia del derecho notarial guatemalteco para dar por finalizada la clase del día de hoy. Chatear dice, colegiado, lujo, sí. ¿Qué le puedo decir, Luis Cecilio González? En esta vida así funciona. Descansemos entonces un par de minutos y regresamos a las 9 en punto para continuar con la parte final de la clase.
Hola, jóvenes. Disculpen. A ver, ¿dónde es? Son de lo que ya no hay, va, jóvenes. De veras, aquí estaba leyendo sus clínicas, dice la serie una va. Mi nombre es Willy Wood, entonces se lee el derecho al revés, que haya cadenas, un radar, reconocer Willy Wood. Sí, ese es Ángel, muy bien. No se les pasa una, ¿va, jóvenes? Bueno, eh, continuamos, pues, jóvenes. Ya casi, ya casi vamos a terminar la clase del día de hoy. Por eso intentamos empezar muy puntual para avanzar lo más que se pueda. Y yo entiendo que es domingo, entiendo que es muy cansado después de una semana y entiendo el sacrificio que hacen ustedes. Eh, pero también ese sacrificio trae sus recompensas, es decir, lo que usted hace el día de hoy, sin lugar a dudas, es parte de su vida o va a ser parte de su vida profesional más adelante. Si usted no tiene la meta de graduarse, entonces, ¿para qué tanto sacrificio? No tendría lógica para mí. Entiendo yo que usted quiere estudiar para graduarse. Estudie, gradúese. Mire, yo amo mi profesión. Es decir, yo amo ser abogado y notario. Amo más dar clases. Eh, pero créanme, eh, cuando un catedrático y un alumno logran ponerse de acuerdo para su estudio, es la máxima comunión que existe. No hay nada más que eso. Entonces, ánimo, porque nos vamos a ver todo el año y me van a tener que aguantar. Entonces, démosle con todo. Compartamos entonces la pantalla y continuemos a la clase. A ver, mm, dame un segundito, se lo estoy compartiendo la pantalla. Muy bien. Vamos a entrar a estudiar la historia del derecho notarial guatemalteco. Eh, quiero resaltar dos situaciones. Espérame, se me come. Él se tomó su juguito, dice Luis Cecilio González, ¿sí? Ya. No juguito, sino agua pura para ser más honestos. Hoy tome café temprano. Gracias por su preocupación. Bueno, continuamos. Pues. Historia del derecho notarial guatemalteco. Quiero mencionar algo, ¿sí? La referencia más notable de la historia del derecho notarial guatemalteco la escribe Jorge Muñoz en su libro Los escribanos en las Indias Occidentales y el doctor Óscar Salas en su libro Derecho Notarial de Centroamérica y Panamá, a quienes a continuación voy a parafrasear y desde acá mi más sentidos respetos para tan valiosa doctrina en esta rama del derecho. Es importante, jóvenes, entender que los que estamos enamorados del derecho en general y del derecho notarial en particular, siempre vamos a encontrar doctrina adecuada. Por eso es que a mí yo critico y insisto en mi crítica sistemática a los libros de preparación para el examen técnico profesional que han salido. Creo que destruyen el derecho notarial, creo que destruyen el derecho en sí mismo. Y es una terrible, 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 terrible falta de respeto a los que amamos esta profesión. El que escribe un libro poniendo 1000 preguntas de derecho privado es una persona que cuando se le va a escribir no debió ver.
compendio de derecho notarial para el estudio de examen técnico profesional es una falta de respeto porque no se les enseña adecuadamente al estudiante. Y después les exigimos a ellos que sean buenos profesionales. No, no es correcto, no está bien. Las anotaciones que se hacen en distintos libros de doctrina deben de ser eminentemente científicos, es decir, con conocimiento de causa y no solo para ganar un examen técnico. Culpa tenemos los catedráticos de las universidades que en las licenciaturas, en vez de motivar al alumno a que estudie y que piense, le hacemos la vida imposible. Algún día va a cambiar, pero también depende del alumno, el estudiar y el querer ser un profesor. Por eso es que las universidades americanas, cuando ustedes miran películas gringas o películas inglesas y francesas, las cátedras son para abajo, es decir, el catedrático está abajo y los alumnos están hacia arriba. Y esto se inventó porque el conocimiento científico debe de expandirse hacia afuera, hacia la mente del estudiante. Y este estudiante asimismo se vuelve receptor y amplificador de ese conocimiento. No plano, como es aquí en la Universidad de San Carlos, donde se le coloca el catedrático arriba del alumno. Es al revés. Aquel catedrático que no es alumno no debería de ser catedrático. Sencillo, tan sencillo, ¿no? En algunas instituciones, un vodka para mejor funcionar, dice Axel. No, un vodka. El vodka está hecho a base de papa. Y en Rusia hay una papa negra, un vodka negro. El vodka que aquí normalmente no en Guatemala es de sabores. Pero cuando tengan la oportunidad de probar un vodka negro, en primer lugar se le va a poner la lengua negra, pero segundo tiene un sabor absolutamente eh, rústico, por decirlo así. Bueno, continuamos. En Guatemala tenemos el orgullo de establecer que la profesión notarial es la más antigua de todo el sur de México y Centroamérica. Pues abarcaba todo lo que antes era la Capitanía General del Reino de Guatemala. ¿Se recuerdan de que por historia, esto es pura historia social que ustedes deben de manejar y que sé que manejan al 100%, pero por cualquier cosa se las digo rapidito. La Capitanía de la México, lo que hoy conocemos como México, abarcaba desde el estado de Texas, incluyendo California, hasta la parte sur, hasta Yucatán, más o menos de extensión territorial, era el virreinato. Ellos eran virreinatos por la extensión territorial, pero también por la cantidad de puertos que manejaba España. Mientras que Guatemala era la Capitanía General del Reino de Guatemala, que comprendía desde la parte de Yucatán hasta eh, antes de Panamá, con competencias específicas a veces sobre el reinado de Cuba, porque Cuba era el que manejaba las islas que estaban más centradas, pero la Capitanía General tenía amplias extensiones marítimas sobre que rivalizaban con las de Cuba. Nunca llegó a Panamá, porque Panamá pertenecía a la Gran Colombia, que se le conocía como Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador únicamente, mientras que el sector de Chile y de Perú manejaba el otro virreinato junto con Argentina. No me acuerdo ahorita el nombre, no soy muy partidario de eso. Si tiene que hacer resumen, sí, Andrea, se debe de hacer resumen. En ese orden de ideas, Guatemala comprendía desde el sur de Yucatán hasta Costa Rica. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Belice eran departamentos, eran reinados pequeños de la capital que se encontraba en su punto más alto, donde hoy está la antigua Guatemala, que era la ciudad de Santiago de los Caballeros.
Guatemala, que así se llama también esta ciudad, entonces no le encuentro ningún sentido, pero bueno, ni siquiera los nombres podemos cambiar de una a otra. Si usted va a un lugar que se llama Ciudad Vieja, es un pueblito chiquito, muy bonito. Ahí está una catedral blanca, toda blanca, y en la catedral dice en la parte de arriba, aquí fue construida la primera catedral de Centroamérica. Así de importantes éramos nosotros. Entonces, la fundación de la ciudad de Santiago de Guatemala y la reunión del primer cabildo de la ciudad de Santiago de Guatemala tuvo lugar el 27 de julio de 1524, allá en Izinche. Guatemala ha tenido tres capitales. Entonces, en Izinche, que es la primera, se da por parte de Pedro de Alvarado, nuestro Lord Pedro de Alvarado, eh, el primer cabildo que crea la ciudad de Guatemala. Históricamente, ustedes saben que Hernán Cortés envía a Cristóbal Colón a conquistar en buenos términos, decían ellos. Unos bárbaros. Lo que hicieron con ahí fue una barbaridad. Eh, con buenos modos, decía la carta de Hernán Cortés, con buenos modos la conquista de los terrenos. Que les diré que dijeron acá. Pues en ese orden, se viene a Guatemala, se queda el primer cabildo y queda instaurado el primer escribano de Guatemala, que es Alonso de Reguera, quien continúa en su cargo hasta 1529. Pero sabemos con toda certeza que al menos existieron dos escribanos públicos más, Juan Páez y Rodrigo Díaz. Por lo tanto, en la ciudad de Guatemala siempre existieron tres escribanos de gobierno. Dos que trabajaban para el sector público y uno específico para actuar en las relaciones de los buenos hombres que vivían en este país, de los hombres buenos de este país que en ese momento convivían. Hay que entender que hasta 1821, antes de la independencia de España, Guatemala mantuvo un criterio jurisdiccional de escribanía, estableciéndose que el notariado se ejercía después de haber superado ciertos exámenes. Es decir, para ser notario, primero tenía que ser una persona profesor en gramática y profesor en ortografía. Y luego tenía que ser estudiado en sus buenas leyes, dirían ellos, en derecho. Cuando si usted tiene el placer de ir al antiguo Guatemala e ir al museo de la Universidad de San Carlos, que queda a un costado de la catedral, está un registro muy claro de cómo eran las graduaciones y cómo se estudiaba en aquella época. Miren, la antigua es muy bonita, pero ya parrandear. Pero si pueden ir un día a los museos, sería genial. Y vayan al Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como un punto, sin que él no lo hace, ¿va? Pero, insisto, tal vez nosotros los catedráticos deberíamos de obligarlos a que vayan. Fíjese que la Universidad Rafael Landívar, la Universidad Mariano Gálvez, la Francisco Marroquín, se va a decir LIC, pero está hablando de universidades privadas. No tiene nada que ver una cosa con otra. Obligan a sus estudiantes a que vayan a museos, a que vayan a juicios, a que conozcan los juzgados, a que... Usted va a decir, ay, LIC, pero son hijos de papi y mami. Precisamente ese pensamiento es el que tiene la Universidad de San Carlos, donde la tiene ahora. No, conozca su universidad, ame su universidad. Entonces ahí, cuando usted se gradúa de esas artes, hasta ahí le permitían a usted obtener el FIAT, que esa queda patente para poder ejercer el derecho notarial. Pero en 1822, cuando nos desanexamos de México, empieza una lucha en la ciudad de Guatemala, en
en la República de Guatemala, junto con la independencia de los otros países centroamericanos, entre liberales y conservadores. Esto es pura historia, jóvenes, es pura historia. Yo solo parafraseo, no me detengo a detener. Palabras más, palabras menos, diría Frank Pescano. ¿A qué hora pasará la asistencia? Ahí está, Brenda, no tenga pena. Y al final gana un ala que la patrocinan dos expresidentes del país. Uno, don Justo Rufino Barrios, y otro, García Granados. Sí, García Granados, el mismo apellido que tiene hoy Roberto Arzú, Álvaro Arzú, García Granados. Imagínense ustedes qué tanto poder puedes tener en la vida para conservar tu apellido después de cuantísimas generaciones. Pues ellos crean una nueva forma de Estado, a tal grado que se encuentran vinculados en los billetes de 5 quetzales y en los billetes de 10 quetzales. Ahí pueden ver ustedes sus billetes y lo van a encontrar. No les digo el de 100 porque al igual que ustedes y yo, los billetes de 100 ahora ya solo viven en memoria. Nada, no son mentiras. Pero son mentiras, mentiras que no pueden ser mentiras, digamos. En ese orden de ideas, don Justo Rufino Barrios crea el 7 de abril de 1877 y el 21 de mayo de 1877 por primera vez la carrera universitaria del derecho notarial. Es decir, por primera vez el notario ya no va a ser un licenciado en gramática y licenciado en ortografía y licenciado en derecho, sino va a tener su propia carrera universitaria, que se va a llamar Carrera Universitaria del Estudio del Derecho Notarial. Y también por primera vez nos quita el nombre de escribanos. Ya no vamos a ser ni escribanos públicos ni escribanos privados. Vamos a ser escribanos. Ya no vamos a ser escribanos, sino vamos a ser notarios, que es nuestro nombre científico. Don Justo Rufino Barrios ejerció esta profesión de escribanía y luego de notariado, conociendo por lo tanto los quehaceres de esta profesión. Y es este mismo presidente, porque él mismo había ejercido el derecho notarial, quien impulsa la creación de la ley del notariado. Por primera vez se reúnen todas las normativas que regulaban el quehacer del escribano y se compilan en un solo documento y se crea la ley del notariado. Por primera vez tenemos un cuerpo legal que respalda el trabajo del derecho notarial, la cual es aprobado a través del decreto 271, de fecha 20 de febrero de 1882, y se da una definición de derecho notarial. Hoy por hoy nuestro código de notariado no maneja esa definición, maneja la definición de notario, y ni siquiera la da del todo bien. Pero en esta época se da una definición de derecho notarial y establece lo siguiente: siendo la institución en las leyes, deposita la confianza pública para garantía, seguridad y perpetua constancia. Le da las tres características que hoy maneja el derecho notarial: la confianza pública, la garantía, la seguridad y la perpetua constancia. Y aquí se empiezan a ver consideraciones propias del derecho notarial. No se quedaron ahí estas situaciones. Se reforma que se suprime el signo notarial por la de un sello con nombre y el apellido del notario. El signo notarial era un signo que se le daba a todos los notarios, instituido por gobernación, el cual cuando usted sellaba, se colocaba, algunos con cera y otros con, como si fuera sello de agua. Y todos teníamos uno unificado, es decir, en ese momento todos era unificado el sello. Pero él dice, no, eso no da certeza y seguridad jurídica. Y cambia ese signo notarial por la de un sello
con el nombre y el apellido del notario. Miren de dónde surge la... Cuando usted pone firma y sello del notario, mire de dónde surge el sello del notario, de allá de 1882. Por eso es que no se encuentra regulada la forma ni disposición del sello. No hay que diga, mira, 20 centímetros. No, solo dice sello. Y que debe ser registrado. Por eso hay sellos redondos, sellos rectangulares, cualquier clase de sello he visto yo. Porque no está regulado, pero su antecedente viene de 1882. ¿Qué más aquí? Pues la esencia de... aquí está. A las 9:30 dicen, ya dentro de 7 minutos. Y se los enviaron por acá. Muy bien. De ahí nace el sello notarial. Este sello notarial se registraba en la Secretaría de Gobernación. Hoy en día se registra en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Pero ya se habla de sello. Desde aquí viene la famosísima firma y sello. Se reguló que los notarios no eran dueños del protocolo, sino depositarios. Se nos quita la facultad de tener nosotros el protocolo en nuestra propiedad y ahora es propiedad del Estado. Y es el Estado el que va a crear estas hojas hasta el día de hoy. ¿Cómo quieren ustedes que uno no se sienta orgulloso de su profesión cuando se da cuenta que estos cambios se realizaron en 1882? Uno se da cuenta que el notariado guatemalteco es antiquísimo y es profesional. ¿Cómo no sentir pena ahora por el derecho notarial? Para pertenecer al Instituto del Derecho Notarial, tiene uno que redactar un libro y pagar. No un libro, sino un ensayo, cuando uno lo quiere hacer bien. ¿Qué ha hecho ese Instituto de Derecho Notarial por proteger al derecho notarial? ¿Qué ha hecho este instituto por salir a decir, hey, el derecho notarial está cayendo, ¿qué vamos a hacer para rescatarlo? Nada. Por eso no pertenece al Instituto de Derecho Notarial. Por eso mismo es que no. Porque para ser del Instituto de Derecho Notarial tengo que escribirlo, escribo, puedo escribir esto que tengo aquí, ningún problema. Pero debemos de proteger el derecho. Se reguló que los notarios no eran dueños del protocolo sino depositarios sobre la remisión de protocolos al Archivo General de Protocolos. Por primera vez, el derecho notarial dice, mira, tu protocolo, como no es tuyo, tenés que remitirlo al Archivo General de Protocolos, quien va a ser el que lo va a conservar. Por primera vez se regula la reposición del protocolo. Como ya el protocolo no es de mi propiedad y yo lo pierdo porque es del Estado, ahora hay que ver qué sucede cuando te lo roban, qué sucede cuando se mancha, qué sucede cuando queda inutilizado. Y será la génesis de la reposición del protocolo que nosotros ya lo vamos a estudiar en casos concretos y en casos específicos. Casos concretos y casos específicos, en casos concretos. Y por primera vez se permitió la protocolización de documentos. Aquí se empieza a regular la famosísima protocolización de documentos. Y el primer protocolización de documentos que estableció el Código de Notariado, la Ley de Notariado de 1882 y sus reformas a continuación fue el matrimonio. O sea, es historia pura, jóvenes, de que miramos todos los días y nos parece tan normal, pero tiene su razón de ser. ¿Por qué se quería conservar los matrimonios en protocolización? Porque ya en aquella época tampoco se inscribían los matrimonios. Porque el notario decía, se me perdieron las horas.
se me perdió esto, se me perdió lo otro. No, 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 dije, Dios, momento, autorizar. O sea, tiene su razón de ser, vagón. Eh, y por último, y para terminar, la parte de la historia del derecho notarial antes de estudiar nuestro código de notariado como tal, está esto. Con la Revolución del 44, en la que tuvieron decidida participación los estudiantes universitarios, surge un asentado espíritu renovador. Se vislumbra mejores y más amplios horizontes y los órganos estatales, así como las autoridades y funcionarios, adoptan una trascendencia. Y por primera vez se establece la colegiación oficial obligatoria para el ejercicio de todas las profesiones universitarias. No basta con que te gradúes, tenés que ir a colegiarte y participar en un colegio profesional. Lo que se buscaba era crear grupos organizados que protegieran las profesiones. Eso es lo que se busca. Organizar grupos, colegios y profesionales en un solo lado y que esto sea la luz que determine y proteja no solo los intereses de los agremiados, sino los intereses del pueblo de Guatemala. Esa era la intención original. En el camino nos perdimos. Uno de los profesionales del derecho que dio grandes pasos para el crecimiento en materia de derecho de Guatemala fue el doctor Mariano Gálvez, quien implementó el código del Livingstone y el matrimonio. Así es. Buenos días, compañeros. Pueden comenzar a dar asistencia a las 9:30 y sigue en un minuto. Bueno, miren qué buen aporte ahí. Y volvemos al mismo punto. Las universidades, Mariano Gálvez, la Universidad Rafael Landívar. ¿Recuerda usted que Rafael Landívar escribe algo que se llama Rusticatio Mexicana, digamos? Y que no trataba de México, trataba de Guatemala, pero ya en ese momento México, el reino de la Nueva España era más conocida que Guatemala. Siempre ha sido así. Y él escribe este libro en la cual habla respecto a la situación de biología, social, flores, qué se sembraba, eh, quiénes eran los nativos, una situación enorme de la sociedad guatemalteca que no se dedicaba únicamente al estudio sociológico, sino al estudio de plantas, verduras, comidas. Interesantísimo lo que se hizo en esa época en Guatemala. Y todos los fondos de colección rinden cuentas, es mucho dinero, sí, es mucho dinero, es mucho dinero, pues. Pero algún día todos tendremos que cambiar. Y si no, soñaremos con eso. El Colegio de Abogados de Guatemala, integrado por todos los notarios, queda constituido el 10 de noviembre de 1947. Jóvenes, y con eso termina su estudio de la historia del derecho notarial. Antes de empezar con la nueva, con el código notarial actual, vayan a llenar su asistencia y a las 9:40 regresamos. 10 minutos, pues. 10 minutos. A las 9:40 damos, o demos un par de minutos, si quieren me quedo yo en silencio un par de minutos en lo que ustedes llenen. Me voy a quedar acá, a las 9:35 empiezo, arranco nuevamente.
No, Marlon, no hay un horario para entregar el resumen porque el resumen se entrega el día del examen parcial. Bueno, mire pues, continuemos, así avanzamos y nos vamos a ver si logramos terminar ya. Vamos a, para finalizar el día de hoy, la clase del día de hoy, que ha sido bastante extensa y bastante cansada. Eh, Perdón si los aburrí con tanta historia y con tanta situación, pero es importante que la manejen. Vamos a hablar del Código de Notariado de Guatemala que actualmente se encuentra vigente. Este es el decreto número 314, el cual entró en vigencia el 1 de enero de 1947. Fundamento legal de esto se encuentra regulado en el artículo 112 del Código de Notariado. El Código de Notariado cuenta con 16 títulos. Eh, Este código no cuenta con libros ni con párrafos. Es la técnica legislativa que se utilizó para la creación de este código, omitió la parte de crear libros y párrafos y únicamente dejó títulos. Entonces, este código no tiene libros, sino únicamente 16 títulos. Son muy fáciles los 16 títulos. El título primero sea el de notarios, protocolo, instrumentos públicos, formalidades especiales para testamentos de otras escrituras, testigos, legalizaciones, actas notariales, protocolizaciones, testimonios, prohibiciones, archivo general de protocolos, inspección de protocolos, sanciones y rehabilitaciones, arancel, disposiciones finales. Este código de notariado trae ciertas situaciones que mejoraron el derecho notarial en Guatemala, susceptible aún de ser mejorado. Ya se encuentra eh, es bastante antiguo el código notariado, necesitaría una modernización eh, bastante importante, eh, pero es un buen código de notariado. Eh, ¿Qué les sugiero yo que hagan, jóvenes? Si ustedes me dicen, licenciado, mire, iba a preguntar el nombre de los títulos. En el índice está regulado cada uno de los nombres de los títulos. Yo lo tengo así, perdonen lo viejito de mi código, pero ustedes supieran el- las anotaciones que hay aquí, es una cosa increíble. Eh, Subrayen su índice, vean de qué artículos a qué artículos está cada uno de ellos y se puede establecer más o menos la profundidad del código de notariado. Jóvenes, yo los dejo por el día de hoy. Eh, Espero haber estado a la altura de sus expectativas. Dice, los resúmenes se entregan el día de los parciales. Así es, Miriam. El, el, Se recuerdan ustedes que los resúmenes se entregan junto con el primer parcial y eh, con base a eso, eso tiene una calificación propia dentro de su parcial. Espero haber estado a la altura de sus expectativas como siempre. Nos miramos el próximo domingo, donde ya entraremos directamente eh, a hablar directamente ya del derecho notarial, que es el notario, la función notarial, las teorías de la función notarial. Es bien sencillo. Entonces nos miramos el próximo domingo. Si tienen alguna duda o algo antes de que nos vaya a retirar, si no, aquí la dejan. Bueno, entonces, ahí se recuerdan de que le tengo que mandar a Superauxiliar el listado y que ustedes corroboren que en el listado aparezca su nombre. Si no apareciera su nombre, por favor acercarse con el licenciado Freddy Miranda para solventar su situación, porque con base a ese listado es que yo voy a subir notas. Esta vez, a diferencia de- del año pasado por problemas iguales de las plataformas, eh, costó mucho lo de las notas. Entonces, este año
la administración, tanto el Frente Popular como la asignación de EPS, ha trabajado arduamente para que nosotros tengamos estos listados antes y podérselo transmitir a ustedes. Revisen que esté su nombre. Si no aparece su nombre, por favor, ir con el licenciado Freddy Miranda, quien les solucionará su problema. El licenciado Freddy Miranda, no el licenciado Gonzalo Madrid. El licenciado Gonzalo Madrid solo sube notas. Nada más. Eso es lo que hace. El licenciado Gonzalo Madrid enseña y da nota. Todos los temas administrativos propios de su inscripción o de que no aparezcan, yo no puedo hacer absolutamente nada, por eso está la administración. Bueno, concluido eso, jóvenes, y siendo las 9:40, fue un gustazo haber estado con ustedes. Nos vemos el próximo en una muy bonita. ¿No dudas? ¿Nada? ¿En el chat todo está bien? Sí, aquí también. ¿Cuántos de los compañeros? Las definitivas. ¿Qué día será el parcial? No hay fecha todavía de parcial. Bueno, pues ahora es con ustedes.